Yo lo asocio mucho con mis procesos prelectores. Yo me volví lector por la televisión. Ciertamente no tuve una conducción lectora de mis padres. Sin embargo, tuve la suerte de tener una televisión con buenos programas. Recuerdo La Dimensión Desconocida, recuerdo Los Pitufos, recuerdo después haberme acercado a cómics tipo Capulinita, El Tranzas, que todavía lo recuerdo con mucho cariño y casi nadie recuerda al Tranzas, a Condorito, y posteriormente me fui acercando a libros que tenían algunos dibujos, a enciclopedias, y ya recuerdo que mi primer libro que leí en forma fue Don Quijote de la Mancha cuando tenía 13 años, y bueno, tardé muchísimo en leerlo, no es que haya sido un genio, tardé mucho en leerlo, como habría tardado en leer a alguien que no tenía la capacidad de abstracción en la lectura desarrollada. Leo entre huecos que estoy intentando subsanar. Acabo de terminar Alicia en el País de las Maravillas, que lo debí de haber terminado hace muchos años. Y acabo de leer también una novela de Raquel Castro, que se llama Un beso en tu futuro. El proceso fue muy natural y está relacionado con el juego y con la inocencia. Es decir, yo tengo 13 años y quiero jugar a despertar esa experiencia que a mí me despertaba leer a Edgar Allan Poe, leer a Lovecraft, en gente que estuviera cercana a mí. Luego descubrí que, bueno, que tampoco les interesaba mucho leerme a mis compañeros, pero creo que, creo que fue relacionada con eso, con querer generar una experiencia parecida, jugar a que yo podía también hacerlo. Desconocía todo lo que implicaba, todo el trabajo que era escribir un libro, un cuento, una novela. Y así se fueron sumando los años, sumando algunos textos. Y bueno, llego a los 18, 19 años, participé en un concurso que en el CETI 120, en donde estudié la prepa, obtuve el primer lugar estatal y dije, bueno, quizá no lo hago tan mal. Volví a participar en un concurso que se hacía en Michoacán, un concurso en realidad disque nacional, pero era un concurso más bien estatal, y también lo gané. Y me di cuenta que lo que estaba haciendo no estaba tan errado, cuando menos, y creo que esos fueron impulsos para seguir escribiendo lo que ya de todos modos hacía, jugando. Tuvieron que pasar un par de años más para que llegara a la Ciudad de México para estudiar letras hispánicas. Yo tenía la idea que para ser escritor había que estudiar letras. Les estoy diciendo que había mucha ignorancia, mucha inocencia en todo mi proceso, y descubrí que no era necesario precisamente estudiar letras, pero sí tuve a maestros muy queridos de los que aprendí mucho, a amigos que además de ser mis amigos los considero también mis maestros, algunos de ellos de mi edad. Bueno, poco a poco me fui desarrollando más como escritor, pero fue un proceso que nace desde el juego. Sigo escribiendo lo que empecé cuando empecé a escribir, cuando tenía 13 años, es decir, literatura donde la imaginación es lo más importante. Creo que mi exploración fantástica, bien que mal, se ha ido desarrollando. Eh, mi interés en la fantasía siempre ha estado ligado a temas místicos, a temas de, de preguntas esenciales o cuando menos esenciales para mí. A mí me preocupa mucho eh, preguntarme qué es la vida, qué es estar vivo, cuál es el sentido de esta existencia, si Dios existe, eh, todo ese tipo de preguntas que también tienen una explicación y el humano se la ha ido generando por medio de la imaginación. Sigo convencido, y esto lo he dicho pues, en casi siempre que me entrevistan, que el mundo humano está creado por imaginación. O sea, todo este contexto en el que estamos es una gran imaginación consensuada, donde hay vectores que están jalando hacia su imaginación, hacia sus ideales, y en esa lucha y en ese juego estamos todos creando el mundo. Bueno, mi forma de contestarme, de preguntar y quizá también de aportar en los vectores del mundo, como lo hace cualquier humano, pues es con mi literatura de, de ficción especulativa.
leo cuando tengo tiempo, sobre todo cuando voy en el transporte público, cuando estoy comiendo, en la mañana, quizá al despertar un poco, si es que tengo tiempo, antes de dormir. La verdad es que leo cuando tengo tiempo y es el mismo proceso de cuando escribo, ahorita en este momento, cuando tengo tiempo. Pero sí ha habido ocasiones, temporadas en mi vida en donde he podido tener horarios más claros. He tenido distintos procesos. Ahorita el proceso que estoy llevando está muy relacionado con los personajes. Me interesa mucho desarrollar los personajes que estoy escribiendo y sobre eso ir construyendo una historia. Pero debo de decir que es porque justamente lo he hecho de la manera distinta. Me he fijado más en la creación de las historias y después desarrollar los personajes. No considero que ninguna sea mejor que la otra, simplemente que en este momento quiero explorar, crear personajes y sobre esos crearles historias que me apasionen. Y anteriormente al revés, ha sido, creo eh, historias que me apasionan y sobre eso personajes que a mi juicio pueden resultar pertinentes para esa historia. Probablemente sea John Silver de la Isla del Tesoro. Sí, es un personaje que es todo enigma, que, que es todo maldad y sin embargo puede tener rasgos de profunda ternura. Es, es lo que podría ser un humano y eso es lo que me gusta. Eh, a mí me sabe más humano que los humanos. Quizá el punto donde supe que tenía una historia que iba a escribir es cuando tuve, el motor, el conflicto, y ese motor de conflicto lo considero, cuando menos a mi juicio, lo suficientemente interesante como para que merezca ser escrito, que era el- la idea del vudú cósmico, un tablero, según esta idea de imaginación, en donde ponemos piedrecitas cósmicas, piedras, asteroides, pues, y con eso recreamos el cielo. Y recreando el cielo podemos mover como es abajo, es arriba, digamos, este principio místico, y movemos el cielo moviendo las pequeñas piedrecitas que, que es su reflejo. Este es el vudú cósmico. Y al mover las estrellas, movemos la vida que ya está predestinada en los seres humanos. Cuando tuve esta idea, se veía que tenía una historia. No sabía qué tan larga iba a ser, podía ser quizás hasta una minificción. La historia fue creciendo, se convirtió en un cuento largo. Eh, este cuento largo eh, tuve una invitación a publicarlo como una novela, les pareció que era una novela, yo siempre tuve mis dudas, y retomé esa historia que había escrito en el 2008, en el 2016 a principios, para escribir, para reescribir y hacer efecto vudú, justamente poniendo más atención en el personaje, algunas ideas que no habían sido, a mi juicio, aterrizadas suficientemente bien. Bueno, en efecto vudú este, intenté explorarlas un poco más y bueno, yo estoy muy satisfecho con lo que ha quedado. Eh, Nuevamente esta novela sigue teniendo eh, el resabio del cuento, el resabio de la minificción y, y a mí me parece que es así como debió de haber sido escrita esta historia. De esta manera también, digamos, a saltos, erráticas, sin saber hacia dónde iba y que fuera encontrando su propia ruta. Eh, Hablando de la creación de efecto vudú. Pero no todo ha sido así. Yo creo que la literatura no debería de ser escrita con moldes. Eh, Aún dentro del propio escritor, el propio escritor debe de estarse forzando constantemente a evitar los moldes, a que cada una de sus historias encuentre el motivo y su desarrollo. Eh, lo otro será empezar a maquilar. Yo a veces desconfío un poco de la idea de la profesionalización del escritor. Es decir, el escritor como una máquina que crea historias. Híjoles, digo, es muy respetable, pero también creo que debe de haber por ahí algunos otros escritores que no nos preocupamos
que no nos preocupemos tanto por eso, ¿no? Por estar maquilando historias, sino por estar generando artefactos hechos de letras que nos van ayudando a resolver nuestras propias preguntas y a conversar con el mundo sobre nuestras preguntas, no sobre un ejercicio de dar respuestas, eh, como si realmente tuviéramos respuestas. Están dos personajes que están en el UA, una especie de limbo. Los personajes murieron en capítulos anteriores. Eh, van van con un pastor, van a una iglesia y en lo que van a esa iglesia están en una procesión y mientras tanto tienen un diálogo. Este es el diálogo. Mira, entre tú y un costal de tierra de tu mismo peso hay igual número de átomos. Entonces, ¿qué te hace diferente? ¿El alma? No y sí. Alma es una forma de decirlo. Te hace distinto el orden que hay en tus átomos. Materia hay mucha, pero la información con que estás organizado es única. Eres un orden, aún más. Eres una esencia con capacidad de transmitir tu orden. Eres un fractal. Ese es tu alma. Ese eres tú. ¿Sabes qué es un fractal? Una figura compuesta por su misma figura, pero a escala. Algo así. Y en las esencias funciona de esta manera. Tú en cada acción, en cada pensamiento, estás presente en tu totalidad, pero en una resolución baja. Conforme transmites quién eres a los otros, vas habitándolos, con tus ideas, con tu estilo, con tus sueños, y así vas transubstanciando a los demás. Eso suena horrible, como un parásito, pero solo parasitas un poquito a cada uno de los seres que te escuchan, que te leen, que te ven o viven tus actos. Y ellos también hacen lo mismo con los demás, tú incluido. Es impronta, esos piojos los vas sembrando en los otros y ellos en ti. Dependiendo de la capacidad y medios que tengas para sembrar tu esencia, seguirás existiendo, porque los que te asimilaron también buscarán perpetuarse. Y así, por generaciones, te seguirás transmitiendo. Si lo haces bien y tienes suerte, serás eterno. La noche se hace presente. Los árboles estiran sus ramas deformes a milímetros de arañarlos. Entre la multitud, algunos encienden antorchas. Pero si estoy dividido, ya no soy yo. Mi orden implica la unión de todos. No me estás entendiendo. Esto tiene que ver con fantasmas. Por eso ellos mismos por eso ellos se difuminan, porque no alcanzan las tres dimensiones. Mira, te estoy resumiendo algo que necesitarías escuchar o analizar con atención por días, semanas o años. Pero, ¿sabes qué es un holograma? Una figura en tres dimensiones que se forma de la proyección de varias figuras de dos dimensiones. Vaya, pones atención en el jardín de niños. Esas figuras en dos dimensiones son los piojos que fuiste dejando. Cada piojo tiene tu esencia completa, pero de forma plana. Entre más y mejores piojos de información hayas dejado, entre todos completarán tu ser en algún porcentaje. Puede ser que solo te completen al 0.01% y serás menos que aire, o al 100% y tendrás un cuerpo íntegro de tres o más dimensiones. Horacio sigue explicando sobre la inmortalidad de la información. Mientras avanzamos, las dudas se complejizan. Bueno, la historia sigue. Ahorita puede ser un buen momento para leer, quienes no lo hayan hecho, Sueñan los androides con ovejas eléctricas. El libro. Acaba de salir la segunda parte de Blade Runner, eh, que tiene también, es una continuación más de la película, más que del libro. Tiene por ahí algunos guiños al libro, pero es interesante eh, que podamos aprovechar la salida de Blade Runner 2049 para acercarnos nuevamente a una de las obras, cuando menos más conocidas. No sé si es exactamente la mejor, pero sí es una novela muy cercana de muchas maneras. Es un personaje muy querible, el protagonista, es una historia también entrañable y en donde sobre todo tenemos la imaginación deslumbrante, originalísima de Philip K. Dick.